Hola, otra vez esto de... Estamos en el tercer episodio de Un Rato de Buenos días, Adultos. tardes o noches. Buenos días, tardes o no. No, es que eso ya lo digo cuando empezamos a leer hoy. Ah, bueno. Pues bueno, en esto de... Debería grabar a las cámaras. Chécalo. Checa, güey. Problemitas técnicos. Que aparece el perrito de... Tiri, titi, ti, Sí, tiri, ti. Hoy esto de... Antes de comenzar me gustaría comentar que me duele la garganta. Entonces igual no me van a escuchar tan bien. Estoy medio roco. Porque eso de dormir con el ventilador puesto. Entonces... Ah, bueno, pasa a ver. No más digo, güey. Cargaste un aire. Carga un aire, Y no posiblemente. aprendiste nada del episodio pasado. Tal vez, güey. No debió haber prendido el ventilador directo a mi cara. Maldita sea. Entonces sí me duele un poquito, pero como que aquí andamos. Así, todo bien, todo bien. Entonces, esto de... Hoy pues otra vez le vamos a traer una leyenda. Algo que esto de... Es nuevo, es muy, muy nuevo. Sobre todo para Miguel. Pero esto de... Bien, voy a empezar a leer. A ver, puedo leer tu mente. Se trata de... ¿Un toro? Tal vez, Puede ser. tal vez, ¿Tiene algo que ver con toros? tal vez. Y una transformación. Y Tal tiene vez, nombre ¿no? más o menos como mexicano Juan. Tal vez, tal Ok. vez. Y termina en Tula. Tal vez, tal vez. Entonces esto de... Bueno, pues no lo he escuchado, así que aquí soy. A mí me tocó escucharlo 2 chingadas veces. Ya me lo sé de memoria. Es más, si quieres yo lo digo, güey. Sin leer el guión. Ya se lo sabe de memoria. Ya. Está bien, güey, está bien. No. Bueno, entonces esto de... Ya vamos a empezar porque a Chile... ya como que me siento muy en agusticidad ahorita. Ok. Ahora empezaremos a hablar del Señor, Padre, Dueño o Espíritu del ganado, quien por unos es considerado un santo a quien encomendarse cuando el ganado se escapa, se extravía o lo roban. Pero para otros es considerado es considerado el mismísimo demonio o uno de estos. Hoy les hablaré de Juan Tul. Para empezar, cabe aclarar que como pues esto de somos muy yucatecos, en este caso decide hablar de algo que pues aquí en Yucatán como que se sigue dando lo que es la tauromaquia, entonces tiene mucha relación el personaje y el episodio en general con eso. Entonces pues, no sé si sepan, pero pues aquí se sigue dando bastante y Aquí por la lo menos tauromaquia sigue siendo... La Plaza de Toros es bastante visitada, ¿no? sí, pero por lo menos así en Mérida no está tan violento como en otras partes del mundo. O sea, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México creo que todavía se sigue haciendo lo de que les cortan las orejas y así. Igual aquí, ¿no? No, en Mérida ya no, ¿No? está prohibido. No sé, hace tiempo que no, De hecho, en no Mérida leo no. nada. No, Son- eso de... Está totalmente prohibido hacerle daño al animal. O sea, no le pueden ni poner las banderillas, por ejemplo. Son las corridas, ¿no? No, tampoco, güey. No, o sea, de hecho... Por ejemplo, mi pueblo es esto de... No es propiamente... Ay, pero de estás la- hablando de los pueblos, güey. En Güey, los pueblos es más payasada que Ajá. toreo. ¿Qué te pasa, culo? No es cierto. O sea, Sí torean, ¿conoces a sí. los enanitos toreros? Pero no, güey, esos vatos iban más a la... Casi no... O sea, van más a la plaza de toros, güey. Pero pues es más No, payasada pero- que eso, güey. Es Se puro esconden show. más. Literal, Ajá. se la pasan escondiendo y hacen tonterías. Bueno, lo que iba a decir es que... Antes sí se hacía lo de que... Sí, a ver que haya pues algún matador ahí. Sí. Pero pues ya ahorita ya no. Hasta ya ahorita es nada más entran y juegan con el toro. O sea, lo torean y ya está. Bueno, entonces esto de... Continuemos. Como decía, pues al tener mucha relevancia y es muy notoria todavía esta tradición, los abuelos cuentan historias o leyendas a sus nietos. Una de ellas es precisamente esta, la de Juan Tul. Y tratando de rescatar un poquito esta tradición oral, pues es que hacemos este podcast, ¿verdad? Para compartirlo de esta forma. En fin, retomando Juan Tul. Pues primero se empieza, pues, por el principio, como siempre hemos empezado. Con lo cual, en la literatura, por lo menos en este Tampoco. caso, pues sí, güey. Hay muchas formas de nombres para este ser, ya que, pues, por las distintas variaciones de versiones que hay, pues, esto de... se le ha atribuido distintas, ¿cómo se llama? Traducciones Significados. al nombre, dependiendo de cómo se pronuncie y así. O de dónde venga Hay distintos orígenes del personaje, entonces dependiendo del origen del personaje es también el nombre que tiene, ¿no? Sí, es de origen chino. No sé, no tiene R's en eso, entonces supongo que va a sonar igual, güey, ¿sabes? Bueno, en general diría yo que, bueno,
Por ejemplo, en La Llorona de aquí, si la comparamos, por ejemplo, con alguna Llorona de otro lugar, La pues, Xtabay. no, o sea, no sería... Es que aquí también en Yucatán Pero existe no la es la Llorona. Xtabay, es como el equivalente a la Llorona. No, güey, Ah, también ¿no? en Yucatán existe la Llorona. Y la Ixtabay es otra cosa, güey. No, pero aquí Ay, es Lixtabay, ¿no? Aquí... No, o sea, pues yo... Es como que tú dices la Llorona y aquí es más Xtabay, Xtabay, Xtabay. Ajá. Pero O hay sea, gente- es la misma historia, casi, casi. Bueno, por ejemplo, ¿se acuerdan de Andrés? Man- De mi cumpleaños. Ah, sí. Ajá. Esos güeyes sí. tienen visto a la Llorona. Ya estaba ahí. Dicen, no, la Ixtabay no. Es pero como bueno. Adele y Sam Smith. ¿Por qué? Son lo mismo. Solo que cambian de personalidad. ¿O los has visto juntos, güey? ¿Alguna vez? Tienes razón. Buena teoría. Tienes razón. ¿Qué tal si es lo mismo la idea? No hay un FT de Adele y Sam Smith, entonces ahí... Y los dos cantan pop. Decíamos, Sí. sí. Bueno, en general... Ah, bueno. Bueno, decía yo, para este caso, por ejemplo, en el de Juan Tul, mucha gente que a veces es del mismo poblado, pues llega a tener esto de diferentes historias al respecto de un mismo personaje. Con lo cual hay variaciones en los nombres, que es lo que explicaba hace un momento atrás. Y dependiendo de lo que estas personas han visto, escuchado o han entendido, le ponen un nombre y le dan un significado al mismo. Perdón. Que yo sé, por ejemplo, se escucha, por ejemplo, decir el nombre del personaje como Juan Tul, o como Juanito el cartero, y que su apellido es Tul. Pero no, de hecho es una especie de palabra compuesta en maya que por supuesto tiene un significado que deshilaremos aquí mismo. Aunque es verdad que, como les mencionaba hace un rato, hay varios nombres que se le da a este ser. En uno de ellos es propiamente el nombre de Juan, tan popular que pues hace rato dije que no, pero al final sí. Pero sí, Siempre sí dice ajá, mi siempre mamá. sí. Se cancela esa. Pero sí, o sea, sí, delante sí busqué un poquito en esto para que podamos llegar a profundizar un poco más. Y es por eso que, pues, les decía, ¿no? Que sí, hay todas las tres formas que voy a presentar a continuación en un momento, pues son válidas, pero pues porque cada una tiene como que un origen distinto, entonces, pues, al final la pronunciación quizás se perdió un poco ahí en el camino, pero eso de, para las tres pronunciaciones hay una validez hasta cierto punto. Eh, bueno, pero la forma que pues yo entendí que tiene un poquito más al menos por el origen que yo conozco y las historias que me han contado a mí, pues el que tiene un poco más de sentido, pues es como lo van a ver escrito en el título. Bueno, más que nada más sentido o no, sino que por mi propia experiencia es como que el que yo diría, ese sería para mí, esa es la pronunciación, es como se escribe el nombre de Juan Tul. Para otras personas igual y no, todo depende. Bueno, entonces como les mencionaba, les voy a contar de varios escritos, cuentos o bueno, incluso entrevistas de gente que afirma, bueno, ni tan entrevistas, no, nomás así como que pregunté, oye, Oye, ¿conoces a Juan Tul? Sí. ¿No? ajá, ¿Por qué? pero son como tres personas igual y pues de las tres solo retomé como dos, porque una era igual, entonces X. Gente que afirma haber tenido contacto con el señor de ganado, con lo cual pues de ahí les explicaré los significados de los nombres que se le atribuyen. De hecho, en una de esas historias hasta se lo asemeja con el conejo, que pues por ejemplo, podría yo traer alguna fábula de conejos, aunque no sé, o sea, podría ser y no, porque eso de da la casualidad de que en la literatura maya, ahora sí en la maya, no la yucateca, Ujú. eh, La antigua, maya pura. la maya de la civilización maya, ¿no? Ellos no tenían mucho de que leyendas, eran más de, primero que nada su mitología, que pues era verdad para ellos, y segundo, para como que educar a los niños, contaban fábulas. Y dentro de esas fábulas, uno de los personajes que era así como muy frecuente, pues era el conejo. El conejo es Tul. Y era un conejo así, o sea, literalmente un Box Bunny, güey. O sea, los conejos en las fábulas maya era un güey así, muy mañoso, muy inteligente y que siempre se salía con la suya. Ujú. Entonces, ahora sí, empezando por el que pues para mí sería la traducción que yo siento más acertada por mi experiencia. Sería como está en el título, como mencioné antes. Siendo que he empezado por el principio, el prefijo de la J o la H, según sea el diccionario que se esté utilizando para la traducción. Porque pues en sí no hay un diccionario como tal. O sea, sí hay. Hay como que dos personas
se tomaron los jeroglíficos de los mayas y pues trataron de como que identificar qué relación tendría con el abecedario que utilizamos a día de hoy. O sea, cada quien su interpretación y ya. No tanto, o sea, sí tienen como que sus bases, o sea, eran antropólogos y... O sea, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Como que difieren cosas. Pues más que nada, por ejemplo, en sonidos como la J y la H, que ya ves que, por ejemplo, aquí pronunciamos la J como se pronuncia la H, bueno, no tal cual, pero muy similar Como en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en Ujú. el inglés, Ajá. ajá, que con el sonido de J. Que también ese sonido se lo damos a la G a veces, pero dependiendo, bueno, el español y sus cosas. igual Entonces, a la X. ajá, igual a la X, todo eso. Tú que de hecho, como que sí son palabras que vienen de... Depende de su idioma indígena, ¿no? Ajá, sí, sí, Náhuatl, si vienen zap- de un idioma de lenguas de madres, pues tiene un sonido distinto, que sí es algo más moderno o que sí es algo que viene de una... ¿Cómo se llaman esas palabras que vienen de otro idioma? No me acuerdo. Iba a decir gentilicio. Los ¿no? anglicismos, sí. Anglicismos. Anglicismo. Ajá, entonces depende. Tienes tres sonidos distintos, solo la misma Depende consonante. del contexto. Ajá, depende del contexto. Entonces, lo que quería decir, quería llegar a esto con lo de los diccionarios, es que esas dos personas que los agarraron, la verdad no me acuerdo los nombres, sí los tenía a la mano, pero pues esto lo escribí ya hace bastante tiempo, entonces ya no me acuerdo tanta. Y eso de, pues según de dónde venían esas personas y así, pues cada uno pues escribió distinto la letra. Pero pues para este caso, pues el prefijo, que es literalmente solo la J o la H, que va a ser el sonido de J, con una glotal ahí. Según, bueno, porque a lo que yo iba con eso de hablar del diccionario, era de que no hay como que una precisión así muy Ya, güey, milimétrica o tal, deja el porque diccionario. esto de los mayas usaban jeroglíficos. Ya está, eso quería decir. Entonces, Bueno. no utilizaban letras como nosotros que forman palabras, utilizaban jeroglíficos que tenían un significado. Como los chinos. No, Utilizan, sí. Ah, bueno, sí. Utilizan, o sea, como tal no son letras, sino son dibujos que representan algo. Y Y si que- juntas ajá, dibujos, ajá, representan representan otra otra cosa. cosa. Sí, sí, más o menos así, similar, pero... Eso no igual no eran los egipcios. Ajá, también como los Lo egipcios. mismo. Vean Yu-Gi-Oh si no saben qué pedo. Bueno, entonces esto de... ¿Qué más? Esta Prosigue. es ese prefijo. Igual siento que tardamos mucho. Ahí vemos luego. Sí, sí, ahí luego. voy cortando. Córtale, mi El, chavo. el prefijo de la J o la H hacen referencia a que es un personaje masculino. Así, por ejemplo, si yo quiero decir Miguel, Eduardo, le vamos... O sea, pero cuando hablamos eso es lo complicado por ejemplo, de maya o entenderle y así. Cuando se habla como que en segunda persona, o sea, que yo te hablo directamente así de tú, no tengo que ponerle el prefijo, pero si yo hablo de Eduardo con Miguel, que sería en tercera persona, Ujú. ahí sí hay que poner el prefijo. Entonces, antes del nombre masculino, esto, pues por supuesto, cuando, ajá, reiterando que sería en tercera persona, si se quiere hablar por el nombre, se tiene que poner el prefijo, que sería como por ejemplo, Eduardo o Miguel, algo así. Otto. Censura el video. Qué bueno que no estabas tomando café cuando lo dije. Dijo la palabra. No, sí hablaba de Dijo Otto. las 12, güey. Dijo las 12. Imagínate Otto de los Simpsons. Ajá. Otro de los Simpsons, es ese, güey. Bueno, ¿qué más? Prosigue. Estoy tratando de procesar lo que acabo de decir, güey. ¿Te escuchaste bien qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No escuché. Pues yo estoy hablando del prefijo, dijo Otto. Sí, ajá, pues dije lo Por eso estoy censura. procesando, güey. No, Ah, güey. bravo. Qué Está bueno, pe- la neta está bueno, déjalo X. pendejo. Bajo el video de YouTube. Denuncia por 20 colectivos. X, nada. Todo bueno. Eso, bueno, por supuesto. También tú le pones la J a la H antes del objeto o persona de la que estás hablando. Pero esto depende también. Si es una persona, pues no te pertenece. Pero si es un objeto, sí le puedes poner el prefijo para denotar pertenencia. Es como el apóstrofe ese
del inglés. Del más o menos inglés. así. Ah, como de alguien, le Ajá. pertenece a alguien, ¿no? O sea, la apóstrofe S, ¿no? Ujú. Ah, ok, ok. O esa apóstrofe si ya tiene S al final, pero bueno, también es Ah, otra, sí, otra regla. No, En fin. no te metas en eso. Eh, es lo que decía entonces, ahora, por ejemplo, alguna posesión, pues se le pone este prefijo, pero tiene que ser una posesión en masculino, que la palabra venga en masculino, para que se le ponga una J, ¿no? O la H. El punto es que es el sonido, ¿no? Y cuando se trata, eso ya nada más lo puse también para complementar, cuando se trata de que es una parte femenina, o sea, esto de una silla, obviamente ella en maya, pues, ¿Hasta en personas? ajá, también en personas, es ya con la X, pero con el sonido de la sh. Por eso de ahí viene Shtabai. Ajá, De pues, Shtabai. Que su Shtabai. nombre como tal sería Tabai. No, su nombre es Shtabai, Estaba ahí. pero pues como es Pero pues una... estaba hablando en tercera persona. Ajá, O sea, es como le dijiste hace un rato. pero es esto de... es que ahí, por ejemplo, la neta no estoy 100% seguro si se aplica esto mismo, o sea, si se está aplicando esto mismo o es tal cual el nombre. Pero dependiendo también, o sea, si se va a hablar de una mujer o de una pertenencia en femenino, como una silla, una mesa o algo así, se le pone la X. Entonces ahí, por ejemplo, en el Estabaito, la neta todavía no sé a día de hoy esto de... Porque tendría sentido que su nombre sea Tabai y cuando hables en tercera persona será Tabai. Sí, porque también pues, su novia, su hermana se llamaba Shkevani, así también, como que... Y ambas es lo mismo, ¿no? Como que la X o la J con el apóstrofe, que significa que se va a hacer ¿Tenía más... hermana el Tabai? Sí, güey, de hecho sí, de esa es la leyenda. No Ah, mames. lo veremos, pero eso de... Luego lo eh, abordaremos. Luego lo abordaremos. Sí, sí tenía hermana. No manches, no sabía. Sí. De hecho, su hermana muere primero, después muere ella. Que es cuando ya nace su leyenda como tal. Entonces, en primera está el prefijo masculino. Lo siguiente, pues ya lo saqué de una investigación que hizo un amigo para su tesis. Y dice, esto lo siguiente, o sea, no lo copié tal cual, ¿no? Pero pues sí, de ahí saqué la traducción. Entonces, one es para connotar que es un personaje que tiene dualidad, que es tanto hombre y animal. Entonces, esta palabra se utiliza para ese mismo tipo de personajes, ¿no? Que llegan a tener esta característica que pueden ser tanto una bestia como un ser humano, de alguna forma, ¿no? O sea, no es específico de este personaje, es en general, ¿no? Ajá. Pero, o sea, ya como que con la J y esto, pues estás hablando de un personaje que es masculino, pero que también tiene una parte animal y una parte de ser humano, de hombre. Y así mismo, esto hace referencia al origen de pues, la mayoría de leyendas, como en este caso, que es una leyenda yucateca. Al ser yucateca, pues significa que tiene una parte de herencia de la cultura maya y una parte pues, de la cultura de España, ¿verdad? Entonces, este mito es del mestizaje. Por la parte de Tul es para hacer referencia a seres que son reales, que existen y que son racionales. Con lo cual, este nombre, pues, al menos desde el contexto en el que yo escuché por primera vez esta leyenda, ya hace años, cuando era niño, pues es el que me haría un poquito más de sentido. Entonces, iniciaremos precisamente con uno de los relatos que hablan de uno de los posibles orígenes de este ser, que explica otro de los posibles nombres de dónde venga, ¿no? Perdón, de dónde viene. Entonces, el primer relato, la verdad, no lo fusilé tampoco, más bien lo resumí, porque sí está un poquito más largo. Entonces, es del maestro Carlos Evia y lo publicó en el periódico Milenio Novedades. Entonces, sí está más largo y si alguien lo quiere leer, pues lo puede buscar. Creo que el Me periódico imagino es que de este. tenemos derechos para ponerlo. No, pero Lo pueden buscar. lo pueden buscar. Ya con eso, ya hice referencia, ya suficiente. No hay formato APA en esto, lo siento. Ok. No pasa nada. Así que esperemos que no pase nada. Esperamos que no debamos que... Esperemos que no debamos que. No, porque pues en teoría eso de. Yo solo estoy leyendo algo. Ay, cabrón. Pues solo estoy leyendo algo en voz alta. Y lo grabé. Habían unos micrófonos frente a mí. No es mi culpa. Pero ya es con fines de lucro. Bueno, igual y no. No, ¿no? no estamos lucrando, güey. ¿Cómo Guiño, guiño. Igual y nadie lo ve. Se pierden el tiempo el podcast. Fines del lucro, güey. No tenemos ni 10 suscriptores todavía. Suscríbanse, banda. Vean el video, banda. Vean el video completo. No vayan a ser como cierta banda que invirtió 20,000 pesos y ganó 5 centavos de dólar. Yo no invertí nada. ¿Cómo no? Pero bueno, eso lo veremos después. Entonces, este relato inicia con un vaquero que cuidaba el ganado de un hacendado que era muy adinerado. Este vaquero tuvo una hija quien creció
Y ya estando grande, el hacendado se congració con ella y su madre. Por otro lado, el hacendado mandó al vaquero a otros ranchos. O sea, tenía varios ranchos el hacendado, Ujú. entonces pues de repente pues como que mandó a este señor a que vaya a otros a cuidar, ¿no? Y le pidió a la joven que se juntara con él, la cual solo aceptaría si le daba la mitad del ganado al hijo que pues fuesen a tener. El hacendado aceptó y tiempo después tuvieron un hijo. El hacendado por temor a que su padre supiera... O sea, el hacendado era como que dueño de... Era el hijo del dueño, pero pues ya cuando eres el hijo del dueño, pues Eres el dueño. eres el dueño. Ya O eres sea, el en dueño. algún punto vas a ser dueño. Exacto. Ajá, entonces como que sí mandaba. Entonces, por temor a que su padre supiera del niño, en vez de criarlo, decidió dejarlo en la puerta del corral para que cuando los animales salieran, lo maten. Pero una vaca, al darse cuenta de la situación, se acostó junto al niño para cuidarlo, lo cobijó y amamantó. El niño a los pocos meses ya caminaba y creció muy rápidamente. Un día el vaquero estaba trabajando. Un día que el vaquero estaba trabajando, se le apareció el niño. Le dijo que es, o sea, el niño le dijo que es su nieto y le dio indicaciones para cobrar la herencia. Además del poder a su abuelo de ordenar al ganado. ¿Y si hablaba español? ¿O Hablaba o vaca. hablaba vaca? Mumú, mumú, mumú. Pues estaba en un rancho, así que había más personas, güey, me imagino. Entonces, que en todo caso, güey, si el vaquero es bueno, va a entender el idioma de la vaca, ¿no? Yo digo. Fue como Tarzan, versión Versión yucateco. yucateca. Ajá. En vez de un, De un ¿qué? mono. Una vaca. Una vaca. Una vaca. De hecho, sí, sí, porque la vaca lo salvó como entender. Sí, güey. Lo amamantó y lo crió, güey. Y ese vato tenía su hermanita, sería como la. ¿Cómo se llama la amiga de Tarzán? Tenía una amiga que es una changuita igual. Mal, no me acuerdo, güey. Ni idea. Kerchak. No sé, no vi Sí, era Tarzán Kerchak, creo. completo. Yo sí, de hecho vi las dos. No, en Tarzán 2, no tiene sentido. Tarzán 1 sí está buenísima. Y la rompe el músico. Me gustó mucho una vez que vi un meme de Ya, cabrón. Hans Zimmer. Ah, sí, bueno, regresamos. Ok, ¿qué más? Sí, decía yo. El vaquero fue a pedir la herencia y el hacendado se negó. Pero al ver que las vacas morían al salir del corral, o sea, es de que Como venganza. Ajá, Maldición. porque el niño es el que hizo esto, de que las vacas vayan, o sea, porque como el niño tenía ya poderes sobrenaturales por haber crecido en ese ambiente que creció, que es lo mismo que decía, güey, es como Tarzán precisamente. Tarzán podía entender a su familia ya de que eran puros gorilas, pero ya los que llegaban las personas no los entendían, entonces ahí puede ser similar. Bueno, y el vaquero fue a pedir la herencia, el hacendado se negó. Y a la hora de que pues querían sacar las vacas del corral para pastear y todo, perdón, Ujú. pasar, Se morían. se morían. Entonces al final pues tuvo que acceder a cumplir pues lo que se había prometido. El niño le dio a su abuelo el ganado y se marchó con la vaca y una becerrita, quien sería su hermano, quienes serían, perdón, su madre y su hermana. De ahí se sabe que Huantul es un hombre que suele viajar a caballo en el monte, pero su forma verdadera es la de un gran toro negro. ¿Y dónde se aguantó acá? ¿Es el niño vaca? Es el niño. Ok. Pero como nació humano y y se fue transformando En o sea, vaca. en vaca. ¿Y por qué en toro y no en vaca? Pero Que es ¿cómo? vato, güey. Ah, bueno, bueno, es así. Pues sí. Ah, bueno. Como Otis era vaca macho. Sí. ¿De dónde salía su leche? Otis. Ah, cabrón. Leche condensada. No sé si llegaron a ver la película de Otis. Tiene como... A mí me pegó, güey. Es que siempre en películas donde se muere el papá o el hijo, como que a mí me pegan, güey. Entonces en esa película se muere el papá de Otis, güey. Y por eso Otis dice que va a defender su granja. Pero bueno, véanla, está chida, esa sí me gustó. Bueno, el Ok. segundo relato es también un resumen. Que Porque, tampoco pues, tenemos derechos. Pero bueno, ¿qué podemos hacerle? Del Chile, dice. No, porque todas esas fuentes son de antes de que exista ese periódico. Ah, bueno, de peso entonces. Imagínate, güey, la página de medio del Chile de ese lado y tú leyendo desde otro y para trabajar. Sabe la becerra ahí, güey. En bikini. Bikini, güey. Mostrando sus ubres, güey. No lean esas cosas. Bueno, Chingados O sea, lean periódicos noticias. entre 20 comillas. Lean noticias, pero a mí se me hace más fácil leerlo en digital, güey. O sea, de que... Lean noticias, pero noticias de verdad. Noticias de verdad. noticias de verdad. Exacto.
Bueno, entonces, ¿qué más? Juantum. Bueno, entonces en Dale, cuanto Juan Tul. otra versión del origen es la de un hombre que se llamaba Juan. Que, bueno, por ejemplo, se me olvidó mencionarlo, lo tenía ahí escrito, pero lo salté sin querer. Que en el otro caso, la pronunciación que se le daba al nombre en el primer relato era así tal cual, Huantul, sin la J. Juantum. Huantul, o sea, Waantul. Ah, ok. Ya. Pero pues la neta, igual de ahí, o sea, sí, también busqué esta pronunciación como para tratar de traducirla en español. Y ahí sí no encontré algo No tiene nada que fructífero. ver, ¿no? O sea, sí o sí tiene que llevar la J. Puede que sí tenga que ver, pero es que lo que te digo, hay muchas cosas que de repente no se encuentran. Por ejemplo, lo de Wallampach, vimos que había, o sea, una parte, o sea, me acerqué, como Pero que por igual dos como que pendientes, pero se perdió el significado en el camino. entonces se pudo haber perdido ahí, porque pues ya son cosas antiguas, ¿no? Y en ese caso, pues, ajá, esa forma de pronunciación, este nombre, tampoco lo encontré. Y en el relato, pues, tampoco venía qué significaba. Era nada más así puramente el relato. ¿Qué es lo que te digo? O sea, tampoco es como que tan eso de, ¿cómo se llama? Quitarle los derechos a alguien, porque es un relato que obviamente no era de esta persona. Esta persona hizo una entrevista a alguien de algún pueblillo. Y le dieron Teorema de esta. transitividad. Ajá, teorema de transitividad. Es como si tuvieses No, entrevistado a la no, persona. Teorema de transitividad o ladrón que roba a ladrón. Es lo mismo. No, no es teorema, es axioma. Ah, sí, axioma. es de axioma. Chicos enfermos, güey. No puede ser teorema. Es Muy- axioma. Lo mismo. Mi mamada, güey. Ingenieros tenían que ser. Sí. Pero yo sí terminé. A la verga. Nos Perdón. jodió, güey. Perdón. Pido disculpas. Bueno, ¿qué más? Pero yo no necesito terminar para trabajar en lo que estoy estudiando, así que... Te hackearon todo estudios de ciberseguridad, güey. Cállate, que- güey. No es cierto. No, sí, ya había entrado. Ya ves, entrado. Bueno, en realidad me tienen hackeado 2 veces. La primera es por la razón que me empezó a gustar la ciberseguridad. Y la segunda, pues fue por estúpido, güey. Le di clic a un anuncio de pinche Facebook, güey. Malditos anuncios de mierda. Bueno, entonces decía, esta versión de un hombre que se llamaba Juan que atendía al ganado de un rancho, Ujú. que en un día notó que el agua de uno de los bebederos se quedaba por la mitad, sin que alguno de los toros se acerque a beber de ahí, ¿no? Por lo cual decide quedarse toda la noche cerca del bebedero para ver qué pasaba. Él se da cuenta que es un toro enorme el que se gastaba el agua del bebedero. El toro se da cuenta de que Juan estaba cerca y le dirige la palabra. Le dice que él es quien avisa al ganado de que ya se va a morir. Así les da tiempo para prepararse. También hacen un pacto para que Juan sea más respetado. Ay, perdón. O sea, como que... Pero, ¿y qué o sea, qué ganan con que sepa que se va a morir? O sea, ¿para que lo sacrifique antes y lo venda? No. El El ganado que hasta ese momento no es Juan Tul. Porque ahorita en la misma ley, el mismo relato viene. Ujú. Pero lo que hace es que va con el ganado y le dice, "Oye, tú ya te vas a morir". O sea, no le dice al dueño, le dice al ganado. Ah, bueno, ok. Y ya. Por eso él regresaba y O sea, él iba a avisar al ganado y por eso estaba en donde estaban todos, ¿no? pero pues le daba sed porque pues está lejos, ¿no? Da sed. Hay calor aquí en Yucatán, entonces tenía que Ok. tomar agua ahí. Y eso de, ajá. Entonces, aparte de esto, pues como ya tuvieron ese contacto, pues le dice a Juan que... Es lo que, en lo que me quedé, como que me quedé así como que en medio, entonces igual no se entendió bien. Pero lo que pasa es que le dice a Juan de que van a hacer un pacto entre los dos para que porque Juan quería respeto. O sea, el vaquero quería respeto y por eso Ujú. tuvo la buena suerte de haberse encontrado con este toro. Al momento de hacer el pacto para que Juan sea más respetado, ya que tanto pues el ganadero como los caporales se burlaban de él por su condición social, porque digamos en una jerarquía, es que todos los lugares hay jerarquías, ¿no? Entonces, Y en las haciendas más. en las Sí. haciendas más, entonces afortunadamente ya no se da la esclavitud por como se daba antes, ¿no? Porque sí, se vio. Ciertamente sí, pero de otra forma. Ya lo dijimos antes y No hay sí que es hacer ese cierto. chiste otra vez. No hay que repetirlo. No, pero el punto es que, no, o sea, hubo un tiempo donde las haciendas de aquí habían esclavos así tal cual. Ah, sí, obvio. Me cogían la popo. Sí, güey. Entonces, digamos, este güey ya no eran, bueno, al menos de donde viene este relato, ya no era esa época, es justo después de la colonización, pero no soy 100% seguro en qué momento dejó de haber como tal la No es de esclavitud. los ejidarios. No, porque ya cuando empezaron las... bueno, esto ya es historia verdadera de Yucatán.
pero también le sé porque igual me gusta leer de esa parte. Cuando llegaron los ejidatarios ya no había esta parte de la... Ya no había la esclavitud y los ejidatarios, bueno, terrenos ejidales se dieron para que los indígenas yucatecos tengan tierras de las que ya habían trabajado toda su vida, ¿no? Entonces, fue justamente antes de eso, que Ay, fue no, con... no es donde lo que vimos en una materia en la prepa, que era como una haciendita y tenían sus niveles, o sea, ay, se me olvidó, o sea, hicimos un mapa de eso, como un dibujo. Ah, No me sí, acuerdo. güey. O sea, sí me acuerdo Sí, que era parecido, no me acuerdo el nombre exactamente. No me acuerdo, hermano. O sea, lo que yo sí te puedo decir de lo que sí me acuerdo, porque sí lo leí. Pero eran haciendas, ¿no? O sea, dentro de haciendas. haciendas. Dentro de las haciendas, es que era precisamente como por ahí del porfiriato, ya ven que se daba eso de que la tienda de raya y todo eso. Ujú. Entonces no era una... O sea, sí habían esclavos primero, después pasaron a ser como estos esclavos laborales, pero como que obligadamente. Después cuando llega Felipe Carrillo Puerto, de hecho es por eso muy esto de... Muy respetado aquí en Yucatán a día de hoy, porque él es el que trata de darles derechos a la gente. Los campesinos. Ajá, los campesinos. Como Y él es el que empieza a implementar los terrenos ejidales. De hecho, hay una película que... No estoy seguro si es una película o si es una grabación. No creo que sí es una ¿No película. es un ¿no? falso documental? O tal vez sea como una especie de falso documental donde se menciona el nombre de mi pueblo. Vamos a echar. Y ahí Porque- aparece Lázaro Cárdenas, ¿no? De hecho... Y le dice, Jesucristo le dice que se levante. Ah, no, sí. O sea, olvídalo. Sí, man. Ya, No entendieron. Mal Barros chiste. feos. mal chiste. Si tienes que explicar tu chiste, no Sí, es un chiste. olvídalo, Chiste olvídalo. cristiano. No dije nada, está bien. Pido perdón. ¿Y qué más? Ajá, pues entonces era eso, ¿no? De que sí había esclavitud y digamos, ese contexto de este relato viene como que un poco después, como más por la época de los terrenos ejidales, pero de todas O maneras, sea, antes, como en todo ese medio lapso, ¿no? ujú, pero de todas maneras, o sea, llega un punto donde las haciendas siguen siendo haciendas porque tienen un dueño como tal. A lo que voy con los terrenos ejidales, ¿cuáles son? Las tierras que Era el gobierno ya, ¿no? pertenecían Al Estado. a la hacienda, pero no estaban como que dentro de sus límites. O sea, era como esos terrenos que no tenían como dueño como tal, pero pues como el hacendado tenía dinero y poder, los tomaba para él. Entonces, ¿qué más? Entonces sí, esto pues retomando. Juan hace este pacto con el toro porque pues se burlaban de él, ¿no? Por su condición social, porque pues como decíamos, hablamos de la jerarquía, era digamos o sea, están los vaqueros que como que atienden directamente el ganado, que es el que le tiene que dar comida, el que le tiene que dar agua, que tiene que limpiar sus cacas y todo. Los más bajos en la sociedad. Los más bajos están los que entrenan, por ejemplo, para las corridas antes, o sea, así se hacía antes, ¿no? Están también los ganados y luego a los que llevan al matadero. Hay otros, o sea, es que también los ganados también, hablando de los toros, el ganado es bovino, ¿no? Se dividen también en eso. Bueno, antiguamente como que a los toros machos normalmente si los meten en las corridas como que los tienen un poquito aparte. Los sementales. A los sementales. Y a los sacrificados. Y a los que, pobres. ajá, a los que sacrificaban ya para vender, eran ya, o sea, ya que estaban viejos o eran hembras. Pero también ya luego como que empezó a cambiar. O sea, ya ahorita ya son muy tétricos de pedo, porque ya no se sepan, pero pues, por ejemplo, para las vacas que van a producir leche, a cada rato las andan inseminando, hasta Sí, que ya se vuelven viejas. Para que y ya tengan pueden. hormonas artificiales. Ajá. Entonces sí Y está de más muy, leche. está muy feo eso. No tomen leche. Bueno, si son niños sí tomen leche, pero... No aporta ya- mucho. pero de eso a nada. Algo es algo. Ajá. Pero si ya son adultos igual y ya no tanto, o sea. Sí, ya, aparte de cierta edad, la leche ya es más... Ah, güey. meh. Tomen chévere. Tomen chévere, ¿cierto? Tomen café. Tiene más... ¿Qué podría tener la cerveza que sea bueno? No sé, güey. No sé. No sé. Nada. Tiene más sales. Lo que sea, tomen excesos malos al agua. Bueno, en fin. Exceso de facha, eso sí no es malo. Bueno, decía, retomando otra vez. Juan sigue. Bueno, dicho pacto consistía en que Juan monte un caballo que no estaba domado, pero se tenía que acercar al caballo y decirle que iba de parte del toro. ¿Esto por qué era?
porque pues al momento de que él dome a un caballo que nadie más había podido domar en el rancho, pues lo iban a respetar, porque así ese güey es muy, le sabe mucho a la vaquería, entonces ese es el motivo de que eligen un caballo que no estaba domado, ¿no? Entonces Juan hace esto y pues por supuesto logra domar al caballo, ganándose la admiración de todos y le dan el puesto de caporal mayor. Sin embargo, la mitad del pacto se había llevado a cabo. Es decir, un pacto pues va a tener dos partes. Entonces la parte que le convenía a Juan ya se había hecho. Ahora falta la parte de que le convenía al toro. Tal vez. Entonces sí, la parte que venía pues, digamos, el intercambio con el toro, pues sería que al morir Juan tendría que tomar el lugar del toro, avisando al ganado de que ya era hora de su muerte. Es decir, él iba a ser el siguiente toro. Como se ha mencionado antes, otros relatos cuentan que Juan Tul se puede presentar como un toro negro enorme o también como una persona que va en su caballo arriendo. Ah, bueno, no lo había mencionado, también me lo salté, maldita sea. Pero bueno, os dan de cuenta que sí lo mencioné. Retomando. Va a ser como, no, bueno, no sé, yo veo la pensión y hay un meme que se hizo muy, así como muy grande de esos güeyes, de que Fede Lobo a cada rato pregunta cuánto tiempo llevan grabando al güey que graba. Va a ser eso, güey. A mí me van a poner el retomando. Man. Retomando. Como se ha mencionado antes, otros Como relatos. Cosmo. Repito. Repito. Ahora sí, porque ya lo mencioné, entonces sí puedo leerlo como está. Como se ha mencionado antes, otros relatos cuentan que Juan Tul se puede presentar como un toro negro enorme o también como una persona que va en su caballo, arriando el ganado o dentro del corral. Se dice que es la forma más fácil de cruzar palabra con él, ya que en su forma de ganado por lo general tomará el comportamiento propio de los toros y no se le puede ver a los ojos porque puede causar la muerte. Esto porque este ser, pues a veces también puede llegar a ser considerado un demonio, ¿no? Entonces aquí, ¿de qué podemos tomar de una y otra? Que Juan Tul Era un toro. era un toro, pero también tiene distintas formas en las que puede presentarse. Que de hecho a mí cuando me contaron la leyenda era de eso, así como que sus distintas formas más que nada. Ahora bien, No, güey, es retomando. retomando, Retomando. retomando, esos son unos relatos que hablan del posible origen. Sin embargo, también hay uno que otro relato de gente que dice haberlo visto. Para empezar, un relato que ese sí ya es esto de, me lo comentó mi abuelo, es mío, de mí. Ese sí tenemos derechos. De ese sí tenemos derechos. Y si alguien nos utiliza para lucrar, me voy a molestar y voy a Demanda. demandar. Pues ese tiempo dice que él tendría como 12 años. Bueno, vamos a ver esa edad. Su papá tenía terrenos y ganado vacuno. Posiblemente de otro tipo también, pero pues no me aclaró necesariamente. Solo me dijo ganado. Ok. Ya, pero pues asumo que sí, porque pues sí es. Ay, dije bovino hace rato y es vacuno. Perdón. Perdón. Curiosamente nadie se dio cuenta de Curiosamente, ajá. Yo Pudimos dije, haber. "Sí". Sí, güey. Pudimos haber seguido sin. Pero así soy yo. Me gusta que me digan en qué la cago. Ah, bueno. ¿Qué más? Para mejorar. Bueno. Por esa razón en las tardes se iba para darle comida a los animales y también agua, ¿no? Es cosa de todos los días. La cuestión fue que en un día en específico se les hizo tarde porque por las mañanas iban a cortar penca y fueron cuando ya estaba anocheciendo. Que es curioso, güey, porque en ese tiempo pues mi bisabuelo sí tenía, o sea, bueno, nada más en el pueblo, Había lana. algo así. Veía después esto de vale madres todo. Pero bueno, en fin, esa ya es otra historia que no te caso ahorita. No, pero lo que sí les iba a contar era de que antiguamente el terreno que la persona tenía era el terreno que trabajaba. O sea, si una persona agarraba, no sé, una medida de 20 por 40 metros, que de hecho es muy poco, ¿no? Pero ponle tú que agarra 20 por 40 metros de un terreno, y esos 20 por 40 metros es un terreno que esa persona puede trabajar, puede atender. Pero no puede vender. No necesariamente, porque eran terrenos ejidales, pero ¿qué es lo que pasaba? No tenían como que, o sea, todos los vecinos sabían, ese terreno es de, no sé, don Marcelino, mi abuelito en paz descanse, mi bisabuelo de hecho, entonces nadie más entra a ese terreno. Ujú. Y si mi bisabuelo podía trabajar 10 terrenos o inclusive terrenos de hectáreas o más grandes y así, esos terrenos eran de él. O sea, no había un papel que lo avalara, pero ya cuando empezaron a hacerse los documentos, ya esa persona que estuvo trabajando ese terreno, precisamente cuando nació lo de los terrenos ejidales era más o menos ese estilo, al menos en ese tiempo era así. Entonces sí, por esa razón es que tenían terrenos mi bisabuelo con sus hermanos. Y también, o sea, esos toros y terrenos que tenían eran como que compartidos con su familia.
Más que nada los toros también, pero él los atendía, él y mi abuelo, ¿no? Que en ese entonces tenía 12 años. Entonces, la cuestión es que se les hace tarde y fueron ya a punto de anochecer. Normalmente le llevaban comida a los animales, esto de, no sé, si anochece como a las 5 de la tarde por aquí, bueno, 6 de la tarde, pues le llevaban como a las 4 de la tarde donde todavía hay un poquito de sol. Pero pues ese día se les hizo tarde, ¿no? Entonces, cuando se iban acercando, escuchaban que alguien estaba hablando a lo lejos, en donde estaba el corral, cosa que era raro porque el ganado lo atendían solo ellos. O sea, era responsabilidad de ellos y no iban los hermanos de mi bisabuelo, no quien los atendía era mi bisabuelo. Entonces, pues no debería haber nadie en el terreno. Cuando se acercaron, se dieron cuenta de que era un señor con un sombrero de vaquero, quien estaba dando indicaciones al ganado y les estaba pegando con un látigo a algunos. Cuando ese señor se dio cuenta de que ellos estaban cerca, saltó al vallado y se fue hacia el monte. Así que su papá le dijo que no lo persiga ni lo vea, porque esa persona era Juan Tul y podría cargar el aire. Entonces, aquí, antes de continuar, les voy a explicar algo. Por ejemplo, de ese vallado, no lo escaló, lo saltó. Lo salto. Y pues como es un vallado hecho para que no Para lo que no salte salten el los ganado, toros. pues no era un vallado tampoco tan bajo, ¿no? O sea, si un animal no lo puede saltar, lo más probable es que pues, una persona tampoco. Y lo que... Ajá, y de hecho eso me lo remarcó mi abuelo, por eso lo estoy también yo remarcando ahorita, de que el señor saltó el vallado, o sea, me dijo que no lo... No escaló, no Ajá, hizo no se así. trepó, Literal fue y... literal, y ajá, lo saltó. Otras personas cuentan que se pueden hacer pactos con Juan Tul, como vimos precisamente en el segundo relato, que es, o sea, realmente hay más relatos, o sea, si ustedes van a Facebook o a otros periódicos, van a encontrarse más relatos de Juan Tul, pero ¿por qué incluís precisamente esos dos? Porque pues los vamos a ir desarrollando un poquito, ¿no? Sí, como que teniendo cierta relación. Entonces otras personas cuentan que se puede hacer pactos con Juan Tul, dependiendo del trabajo que la persona realice o quiera realizar. Pero pues es un trabajo que va a tener referencia con el ganado, ¿no? En el caso de los ganaderos, los dueños, Juan Tul los buscaba cuando estaban borrachos para ver si tenían la determinación de cuidar a sus hijos. O sea, los toros, ¿no? Estos son los hijos de Juan Tul. Ay, una disculpa. Hablaba con ellos, si veía que sí era merecedor, le otorgaba permiso de cuidarlos y el rancho pues iba a prosperar. Si no, él se llevaba a sus hijos, que eso quiere decir que los toros murieran. Y por ende, pues el dueño pues quebraba, ¿no? Porque muchas veces cuando... Eso es como que una ley que se supone se debe seguir, que es que si un animal muere antes de que... Pues sea, que no sea, que sea una acción... O sea, que no, Sacrificada. antes de que sea sacrificado, pues no lo deberían vender como carne para comerse ni nada, porque pues, no se sabe específicamente Ni de qué murió. por qué murió. Ajá. Ajá. Entonces, en teoría, eso se debe hacer por salubridad. Ujú. Entonces, pues puede ser una de las razones de que quebraba el rancho, de que pues ya invirtieron en el ganado y luego se le moría solo así sin poder sacarle provecho. Entonces, Sí. pues ya. No es como que sea tan barato, creo, un ganado. No, y de hecho los ganados no son baratos tampoco, güey. Son O muy sea, están caros. Los toros- carísimos los toros y están comen un carísimos. montón. Sí, creo que un becerro cuesta como entre 50 y 60 mil pesos. O sea, esto de... ¿Cementales? No sementales, o sea... Para uno- comer nada más. Ajá, una Para vaquilla. criar. Ajá, para Manches, criar. 60,000. Tengo no entendido que creo. más o menos eso cuesta. No creo que le saquen tanto. Si no, o sea, sí pesan tanto, pero no como para ganar. ¿Será? Como Ah, unos- no, sí es cierto. como Tal O sea, vez- 20, o sea, no es como 30. que pesen 1,000 kilos y lo ven a 60 pues Sí, sí, es cierto, tienes razón. No, no creo que valga 50, 60,000. Teniendo en cuenta que valdría eso y todo lo que va a comer en toda su vida. Ujú. Y Tienes los razón. sacos, o sea, los costales de comida no están tan Entonces baratos. tal vez los adultos son los que valen eso. Los adultos sí, A lo sí mejor te los creo. sementales. Los sementales tal vez. Porque sí, sí me acuerdo que leí la cifra de 50 a 60 mil, pero pues igual no lo incluí porque como que dije, no, bien tanto el caso. Pero yo lo estoy mencionando como imbécil aquí y al final no tengo razón. En fin, en el caso de los vaqueros, es decir, los que pues cuidan al ganado, ¿no? O sea, los delegados para Ujú. Guantul se hace presente en los corrales o los alrededores de la ranchería. Los vaqueros o el vaquero que tiene la oportunidad de estar en presencia de él debe estar sin miedo para poder hablarle y hacer el trabajo y hacer el trato y finalizar el pacto con él. En algunos casos, el vaquero o caporal pide la habilidad de ser un lazador, saber controlar y llamar al ganado. Esto pues es el don que suele recibir. Normalmente, o sea, no es como que un pacto en el que él pueda pedir lo que quiera, más bien es algo asociado a su trabajo y a lo que Juan Tul ofrece. La prueba se hace cuando Juan Tul se convierte en toro y le pide al vaquero que lo lace o haga lances propios, o sea, lances propios para lazarlo, ¿no? Si el vaquero logra pasar la prueba, recibe el don o la habilidad de ser un vaquero experto.
O sea, y por ejemplo, en este caso también, sí, no sé si sepan que, bueno, no sé si todavía se sigue dando como que esa profesión, pero hasta hace unos 15 10 años, podría una persona hacer así como que trabajar de vaquero, de ir ¿cómo se llama? A torneos de lazo. Y si ajá, los torneos de lazo si ganan, Pues pues, es que sigas viendo torneos de lazo y... pero ya no sé si es rentable eso, güey. O sea, de que sí Mm. siga habiendo y sigan habiendo perdón, premios monetarios, sí, pero ya no sé si es rentable. Que Pero- te dediques a eso. Ajá. ¿no? Ajá, exacto. Pues igual y no, porque normalmente, o sea, he escuchado que te dan, o sea, sí, sí te dan, pero como que entre 1,000 pesos y si lo lazas. Sí, ajá, los sí hacen los lazos. lazos así. Y tampoco es como que haya siempre. Entonces, sí, ajá, bueno, antiguamente sí se podía dar esa razón, perdón, esa situación donde alguien se dedique a eso, ¿no? Pero pues igual era como que caro de cierto punto, porque pues mantener un caballo igual no está tan barato. Y luego con el riesgo de que lo Pero coronen y el se riesgo de muere. que, ajá, Sí, de hecho. y te lo venden en cochinita y sí lo recuperan. No sé, güey, eso no sé si sepa, pero ahí existía el rumor antiguamente, no sé si lo hayan escuchado, de que si morían los caballos así en los tornos de lazo, en las corridas, los vendían en cochinita después, pero no sé si es cierto. Yo lo llegué a escuchar nomás. Cochinita de caballo, ya no es de cochina. Ah, bueno. ¿Caballita? Se autopercibía como cochina. Sí, ya es distinto. Si el caballo se autopercibía como cerdo. Ah, bueno. Cochinita. Bueno, en algunos casos el vaquero, pues al recibir esta... Ah, perdón, güey, me confundí. Aquí me cortas, güey. Voy tomando. Entonces, Sí. Retomando. perdón, güey, me perdí. ¿Qué Ahí está, ahí pasó, está, ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, recordando lo de dirigirse hacia Juan Tul, esto se hace con respeto y sin miedo. También es porque si se nota que la persona que lo llamó se expresa con inseguridad, el fin de esta persona pues va a ser el mismo, o sea, perder. Y básicamente morir. Ujú. Bueno, no, o sea, o sea, por ejemplo, aquí si falla la prueba, Juan Tul en forma de toro, pues cornea al vaquero y pues básicamente pues muere el torero, ¿no? Pues es un toro más grande de lo regular y pues lo atraviesa tal cual, ¿no? Entonces, ¿por qué mencionaba esto? Porque en las tres de oficios que les voy a presentar, que falta uno último, se tiene que se tienen que dirigir hacia él con respeto y sin miedo. O sea, con respeto en un sentido de que no se sientan así muy, muy, muy buenos y que no sé qué, y que, vaya, que no se sientan más que él y que tampoco le tengan miedo, como que hay ese punto medio, ¿no? Ahora bien, para el caso de los toreros, cuando tú los visitas, a veces cuando están borrachos, también, habla con ellos y lo tienen que torear, precisamente, va de acuerdo, como les mencionaba, a lo que es el oficio, ¿no? Algunos dicen que 3 veces, otros no aseguran cuántas veces se tiene que hacer. Más bien es que logren burlar al toro, al Juan Tul, como lo harían con un toro normal, ¿no? Ahora sí que en el trabajo. En caso de no hablarle con respeto y sin miedo, o simplemente no lograr superar la prueba, el torero o bien no va a lograr ser bueno desempeñando su trabajo, tampoco va a tener la suerte, porque igual, o sea, sí, hasta hace unos años también esto de se podía vivir de ser torero porque ganan Ujú. bien. Como es pues tiene un cierto riesgo, pues sí les pagan bastante bien esto para torear. Pero pues a día de hoy, por ejemplo, en mi pueblo hay toreros, pero ya no, o sea, no viven de eso, tienen un No. trabajo porque pues igual como la fiesta se los hace 2 veces al año y luego si no son tan famosos, no. Toreros que sean famosos, pues sí tienen como eventos Ah, pero pues, frecuentes, pero si no O son sea, tan los famosos... que se dedican a eso, ¿no? Ujú. Así como en la Ciudad de pero lo que se México. presenta, ajá, con lo que se presentan sea, en Plaza Nacional. sí, sí, sí. Ajá. Sí, eso Entonces, sí, güey. los que no hacen, no se pueden dedicar a eso porque no son famosos, o sea, sí lo hacen, pero pues ya como que un trabajo extra, ¿no? Entonces, como decía, o bien no consigue trabajo, no logra ser un buen torero, o en otros casos inclusive, pues propio Juan Tul les cornea, o cargan aire y días después se dirigen pues al cielo de los toreros, ¿no? Ahí con Chayanne, con música de Chayanne. ¿Cómo sería ese transcurso? Ahí les pondrán música de torero en la espera con San Pedro. Torero. De manera similar como ocurre con los vaqueros. O sea, de que pues los desmaten. O también a veces se daba el caso de que morían. O sea, Ujú. como que iban a trabajar, sí consiguen un trabajo y luego los mataban. Porque pues, bueno, los desvivían por un toro. Hay que bloquear la palabra con M. No le gusta YouTube. No, no le gusta nada YouTube. No le gusta nada No le YouTube. gusta nada. De hecho, censuran nuestro video por decir cobicho. No. Sí. Bueno, vemos después. El bicho. El bicho. Bueno, y ya para finalizar, lo que quería como que ya para juntar todo esto.
Podemos ver claramente en esta leyenda la importancia de la convivencia con los animales. Y aquí en específico hablamos de uno que puede ser desde una mascota, pues hasta propiamente alimento. Aunque de hecho, los perros que nosotros nos consideramos mascotas hoy en día, pues antes, eso era la cultura maya, ahorita no la de Yucatán, ¿sí? Los mataban. Los güey, los criaban para comérselos, a los perros, No mames. pero ajá. Bueno, todavía, pero... Pero no aquí. Pero no aquí. Algunos casos. Yo mi tacha no me la comería, por ejemplo. Por eso mismo es importante respetar las tradiciones, ¿sí? Sin embargo, hay que hacerlo desde el respeto también a los animales, ¿no? Que como que es esta sana convivencia, ¿no? Porque a fin de cuentas son seres vivos que también pueden sentir dolor, miedo, desesperación. Así que si quieren evitar una visita innecesaria de Juan Tul, No pues, tomen no alcohol traten porque mal. siempre aparece Sí, cosas exacto, tomadas. también. O sea, yo digo que sí, es un producto de la imaginación, cuando ya están bien euros. Ya también pedos. Pues no sé, güey. En Mi los abuelo, tareas dan bailatos. mi abuelo no estaba ebrio, era un niño de 12 años. Bueno, es que igual. Bueno, a los 12 años ya tomaban de todo en esa época. Así que No. no puedes asegurar No, mi nada. abuelo Sí, no. Mi abuelo sí llegó a hacer eso de... puro tonayo. No, güey, mi abuelo sí llegó a ser alcohol alcohólico, para pero... curar heridas. Alcohol de la penca, loco. Highball. Directo Highball. de la agave, güey. ¿Qué es el highball? Es la Cuba. No más Sí. digo. O sea, literal es coca con Bacardi. Bueno, entonces decíamos, o bien no emborracharse o no pegarle a los toros solo porque sí. Y esto sería todo, más o menos. Porque esto de... Ajá. No sé si quieran comentar algo más. Esto es lo que les traje yo. Qué curioso. Imagínate un toro enorme. ¿Tú qué harías? Primero me cago. Es lo más importante. Es lo más importante. Según los saludos. O sea, si ves un toro, o sea, de 2 metros, ya valiste, ¿no? Cuantul. Es Juantul, Es güey. un tool. Pero y si Ya no fuiste, y lo puedes ver aunque no tengas nada que ver con la tauromaquia. Sí, pero es lo que te digo, tiene como que esas tres formas, la que es un toro, o a veces una persona, o una persona con un caballo. Entonces ahí varía. Que es eso de... Hay gente que cuenta que lo ha visto así como un señor en el monte a altas horas de la noche, como tipo el charro negro, ¿no? De que Ujú. en un lugar así perdido, ahí paseando nomás, o Oh. nomás eso de como... Esos de los cuentos y de los relatos que leí también, pero que no incluí, porque pues esto de como que no... No sé si pudieran venir al caso, pero no... Mm. O sea, sí, eran como más repetitivos, entonces ya casi no los incluí, pero sí hay gente que dice que los ve, que lo ha llegado a ver esto de como que cerca de rancherías, pero así nomás andando, un señor así raro. O sea, En haciendas, ¿no? ajá, como que es raro que tú veas a una persona solo andando porque sí. Pero pues dicen eso, por ejemplo, retomando lo de mi abuelo, ¿no? Que pueden como una persona comunicarse con los toros, ay, perdón, y sí le hacen caso. Entonces esas cosas así como raras. Obviamente todas esas anécdotas son de hace ya bastante tiempo. Igual no sé si tenga que ver, o si está junto con eso. No sé si han escuchado que no ante Día de Muertos. Que a las 12 de la noche se No tiene que ver. como- No, es cierto, sigue. Ah, ya sabes que ya no quiero contar nada. Ya no quiero contar nada. Se acabó, vámonos. No, ya que escuchan caballos andando. Ah, bueno, sí, puede ser. Son las procesiones que dicen que no Según yo no debes, tiene que ver, ajá, son están hacer como que las procesiones. no debes estar después de Que la te dan una medianoche. velita y Ajá. luego es un hueso. a la vez. Estaría Te genial. marcan, güey. Sí, güey, sí es peligroso. No, y sí pasa, güey, sí pasa. Neta, ya les pasó. A mí nunca me ha pasado nada de eso. Ya se los dije. A Y mí yo sí no. quiero que pase. Relatos me han contado. Yo igual he escuchado de gente que sí los ha visto. O sea, Que escucha ¿cómo se llama Los eso? escucha. Los Es que no los sé. escucha, ajá. la procesión. Escuchas cómo están andando y que te dan, o sea, los ves y si te dan una vela, mamaste. Sí, güey, Sí. que en realidad no es una vela, es un hueso. Ajá, es un hueso. Al día siguiente ya ves el hueso ya. Sí, ya valiste. Sí, o sea, te digo igual como lo mismo que tú, yo sabes, escuchado de que dicen, no, pues me metí, estaba durmiendo, o sea, estaba despierto hasta tarde y de repente escuchas que pasa. O los así, taxistas que llevan muertos. Ajá, los sabes que llevan muertos. Ah, bueno. O que bailas con un muerto un día. No sé, a mí me han contado un montón de también, veces sí. que vas a una fiesta, no sé, creo que el día de muertos igual. Y bailas con una muchacha y luego el día siguiente ya te dicen Sí. que estás desvivida. Ajá, sí ha pasado igual. O sea, me han contado igual. Pero sí Le está hice una cabrón. última vuelta, ¿no? Está bien. Con razón estaba helada, dice.
Pero igual sí serían buenas historias. Sí, de hecho, esto de, hay un, ya sé que ya lo comenté varias veces, pero volvemos a decir, sí hay de Días de Muertos, hay dos scripts muy chidos que me gustaron mucho. No solo el hecho de hacerlo, sino que también todo lo que leí para hacerlos, pues sí. Y es más, se va a grabar en un cementerio. Así que esperen ese capítulo. Ah, la voy a estar cabrón, güey. Yo sí, De hecho, yo sí voy. primero en el cementerio En de- el cementerio de tu pueblito. Sería Sí buenísimo. se puede en Día de Muertos, sí se hace como que, Pero no nos dejarían entrar, ¿no? Sí, No, sí te es dejan, abierto sí. todo el día. o sea, ¿No? no te dejan entrar si solo quieres ir porque dices, yo quiero entrar a un cementerio, no te dejan, güey, porque pues No puedo obviamente pedir por permiso respetar. para grabar. Sí puedes pedir permiso para grabar, pero eso de solo sería como así específicamente en las fechas de Día de Muertos, porque ahorita ya casi no se hace, pero de repente hay personas que para Día de Muertos se van a... O sea, hay una tradición aquí que es de que... Mi abuelo, por ejemplo, me ha contado de que tenían un amigo que estaban jóvenes y llegó a fallecer, y iban a jugar cartas en su tumba. O sea, en Día de Muertos iban a jugar cartas y a tomar en su tumba, como si estuvieran jugando con él. Así. Entonces, eso todavía como que hay gente que... de Sacan su repente lo hace. ataúd y último gol. La verdad. Como el video ese. Sí. Lo falla. Y al final se escucha el audio. Viven en un country. Palo, güey. No, bro, es su último Hace gol. la del wiki, la muertiña. Virga. Le para el gol Maradona y celebra. Golazo. Golazo. Pero sí. Sí, mamaste, güey. Pero bueno, entonces sí lo podríamos intentar. Ahí sería cosa de... Tú tienes que ir a pedir permiso. Sí, podríamos. 5 likes y vamos. Es más que 5, 3. 3 likes y vamos. Un like y vamos, pero cuando llegue el momento. Porque te digo, o sea, eso se tendría que grabar en el mismo día que se va a editar y que se va a subir, güey. Haces un directo mejor. Un stream. Podría ser, güey. Pero, o sea, de que se puede, pero de que... De aquí a que se logre, pues falta tiempo y falta permiso. Entonces hay que ver. Pero sí, o sea, como que... Hay como que... O sea, no te dejan entrar si no tienes como que Motivo. qué. Pero si te dejan ir a grabar. Sí, o sea, puedes tomar fotos y eso. O sea, no he preguntado directamente, oiga, ¿me deja entrar a grabar? Pero pues, sí, o sea, a lo que voy es que Si si le vas... das el motivo, ¿no? Si le Si das el das, motivo. ajá, si vas en un día que es de fiesta, como el Día de Muertos, pues sí se puede. Si vas en un día cualquiera, pues no, obviamente no se puede porque pues hay que como que respetar el lugar. Precisamente porque pues, son seres queridos de otras personas, ¿no? Sí, obvio. Entonces, bueno, eso sería todo por A la este vez. episodio. Vemos a la niña que yo Facundo y Que tiempo después dice Facundo que... fue montado. No, güey, que, o sea, que al menos para él no fue montado. No Pero, o sea, mames. que puede que su producción se lo le haya hecho una broma. O sea, él No. sí cree que sea de verdad. Pero él... No, o sea, lo que él dice, él no cree. Ujú. No cree en esas cosas, pero para él sí vio algo. O sea, entonces, Virga. dice, O sea, él una sí de lo las, vio, una de pero no las sabes. opciones es que su producción, sin que le avise, Le hizo que la sería broma. algo muy raro, le hizo la broma. A lo mejor para que sea más real su buena acción. Pues, O- porque o- si o- la avisan va a ser muy... Ajá, o sí vio algo de verdad, no lo sabemos. Pero bueno, en fin, ya saben, si les está gustando pueden dejar su like, suscribirse. Ya llegamos ver a el video. 3. Ya llegamos a 3 likes En todos cada video. cada video, güey. Y Vamos no es de cada vez, nosotros. cada vez la vamos rompiendo más. Y pueden suscribirse. Y pueden suscribirse. Y también comentar si quieren alguna leyenda en específico. esperemos- Obviamente sí toma su tiempo, como unas 2 o 3 semanas para que yo pueda escribir algo decente, si es algo que apenas acabo de leer. Y esperemos que esta vez sí tengamos redes sociales. Y esperemos que esta vez, porque lo dijimos Que desde... llevas un mes así. Llevamos más de un mes, güey. Sin redes. Desde diciembre, desde como 2 meses, creo. Sí. Esta vez esto sí, de- esta vez sí. Se los prometo. Lo veremos. Entonces, esto de, pues ya el que guste si hay una leyenda en específico. También, por ejemplo, hay otras que ya escribí que se podrían adelantar. O sea, los tengo planeados como para que... Ahorita hay como 3 más Ujú. que podríamos... O sea, prácticamente están listos. Podrían adelantarse si alguien me lo solicita. O si no, pues van a seguir nomás en el transcurso, ¿no? Pero bueno, esperemos que estén disfrutando el podcast y que también disfruten cada vez que nos desviamos. Que no pues, son pocas veces. que no son pocas veces. Pero pues bueno, de mi parte, pues ya eso sería Sería. todo. No sé si quieren decir algo más, amigos. Ya por ahora no. Gracias. No, Bueno, todavía. pues eso sería todo. Bye.